Buenos días, tardes o noches a todos y todas que nos escuchan. El día de hoy, Inés María Sánchez, María Andrea Mesa y yo, quien les habla, María Camila Ramírez, vamos a explicarles la pobreza desde las comunidades indígenas. Ahora, comencemos. Esta es la historia de dos niñas con el mismo nombre, pero con dos realidades sumamente distintas. María era una niña indígena de la comunidad de Meracatio. A sus 10 años había tenido que abandonar su casa, junto a sus 4 hermanos, 2 hermanos mayores de 15 y 17 años y 2 hermanos menores de 5 y 10 años. Habían salido desde el departamento de Chocó, ya que hombres armados llegaron a su casa y amenazaron con hacerles daño. Al principio había incredulidad y se negaban a salir de su casa y sus tierras, pero un día las amenazas se hicieron realidad y su tío Juan, quien siempre les ofrecía alguna fruta en las tardes, fue hallado sin vida en la ribera del río Atrato. La realidad de María había cambiado drásticamente. Con solo 10 años de vida sentía mucho dolor en el corazón. Había tenido que tomar más de 10 buses durante largas horas, pasado por montañas, selvas y sabanas para llegar a Bogotá. Atrás había quedado los recuerdos, las noches calurosas en donde se podía dormir debajo de los árboles. En cambio, su realidad en la capital implicaba compartir un solo cuarto para su madre y sus 4 hermanos. A su padre no lo recuerda, muy joven murió pescando. El caos de las calles convulsionadas le quita la tranquilidad. Mientras guía a su hermana de 5 años de la mano, pide monedas a las personas que pasan a su lado. Las miradas de recriminación, asco, pesar o indiferencia son su nuevo paisaje. Ya no hay árboles y los perros con los que jugaba se han marchado. Siente hambre, pero sabe que lo que tiene es para pagar la pensión. Es mejor dormir bajo techo por las niñas pequeñas. En la misma ciudad, la otra María inicia su día. También tiene 12 años y junto a su hermano mayor de 15 son el centro de la vida de sus padres. Tiene una habitación muy cómoda y amplia, llena de muchos juguetes que reflejan el gran afecto de sus familiares en sus cumpleaños, en donde se celebra por lo alto. Algunos de sus recuerdos malos están relacionados con regaños de sus padres por no haber hecho las tareas o deseos que no fueron escuchados. Junto a su gato viven una vida plena, como la que debería tener toda niña por el simple hecho de serlo. Una tarde, su padre le dice que van a salir de la casa y que necesita que lo acompañe. María sabe que esto implica seguramente un regalo pequeño. Se pone una chaqueta grande, acorde al clima capitalino y emprende el camino con su padre. Al caminar de la mano de su padre, se abre paso por una gran cantidad de personas que entran y salen de las tiendas. Realmente cuesta caminar tanto así que su mano se suelta y María termina sola en medio de cientos de personas. En su estómago empieza a sentirse un vacío, mismo vacío que siente su padre al notar que ya no siente la cálida mano de su pequeña hija. De los ojos de María empiezan a brotar gruesas gotas de llanto. Su voz quebrada y el miedo absoluto le impiden gritar. En este punto se apartó de la gente y se apoyó contra la pared de la calle. Siente que ha perdido su vida. Junto a María se halla con su hermana de 5 años. Le toma la mano y con una mirada cómplice le indica que no está sola, de modo que María aprieta la mano devolviendo el gesto y siente un poco de tranquilidad. Lo cierto es que hablaron durante varios minutos, se reían cada vez más seguido y sus miradas se conectaban. Solo eran 2 niñas, juntas en una calle, charlando, 2 corazones y 2 mentes que están empezando a vivir. Pero que tenían por delante 2 futuros y 2 vidas muy distintas. Para emprender el estudio de la pobreza dentro de las comunidades indígenas en Colombia, se debe entender la pobreza humana como un fenómeno social, la cual tiene un carácter multidimensional y diverso. Por eso se requiere de un análisis que observe cada contexto en particular, puesto que las condiciones, causas y posibles soluciones son universales y acordes a cada una de las realidades. En Colombia, por ejemplo, la pobreza ha sido medida a través del índice de necesidades básicas insatisfechas, por lo que la categoría de pobre la adquieren quienes tienen insuficiencias en materia de vivienda, servicios y escolaridad.
Pero para dar un tratamiento al asunto de la pobreza indígena es clave el reconocimiento de los derechos y de la diversidad cultural que ha sido consagrada en la Constitución Política de 1991, de la mano con acciones holísticas concretas, toda vez que esta problemática social, la marginación y la discriminación obstaculizan el goce de los derechos humanos dentro de las comunidades indígenas y para las comunidades, razón por la cual se busca la adopción de un nuevo enfoque que aborde el problema de la pobreza a partir de los procesos que se derivan del reconocimiento del derecho a la diversidad cultural. Históricamente, la pobreza tiene mayor presencia en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Sucre, Boyacá, Tolima, Cauca, Chocó y Nariño, los cuales a su vez cuentan con la mayoría de la población indígena del país, teniendo la necesidad territorial, social y cultural de dar respuesta a un asunto tan delicado como es este. Estas comunidades se encuentran distribuidas en 32 departamentos del país, ubicadas en las zonas rurales del Chocó, con 115 comunidades, el Cauca con 83, Tolima con 66, Putumayo con 55, Caquetá con 45, Antioquia con 42 y Vichada con 32. En 1986 se introdujo a Colombia el concepto de pobreza absoluta, el cual nos puede ayudar a definir de manera integral la realidad de miles de familias y también de las comunidades campesinas e indígenas, dando a entender que el interés estatal de emprender una lucha contra este problema se da a partir de la presencia del Estado en las zonas que han sido consideradas como marginales, en la cual se incluye indudablemente los territorios de las comunidades indígenas. La lucha contra la pobreza en estas comunidades de protección especial está íntimamente vinculada con la noción de territorialidad. En Colombia, los indicadores de pobreza para las comunidades indígenas han mostrado una tendencia decreciente. No obstante, los autores Bonilla, Ovallos y Torres han resaltado que persiste la desigualdad porque no hay avances significativos en las zonas rurales, especialmente en los grupos sociales vulnerables que habitan estas zonas. La pobreza multidimensional en ese sentido es mucho más aguda para los grupos étnicos, pues afecta al 86,5% de los mismos frente a un 61% de la población afrodescendiente y un 44,4% de la población no étnica. Para estas comunidades, es decir, la comunidad indígena, la pobreza se mide por los grados de autonomía sobre su territorio, es decir, internamente y más allá de los estándares occidentales. Esta se va a determinar por la tenencia o no de un territorio en donde se desarrollen las actividades ancestrales. Por esta razón, es entendible que algunos pueblos rechacen las políticas del Estado contra la pobreza, porque sus indicadores les son indiferentes. La situación objetiva de pobreza, la carencia de tierras, la crisis del sector agropecuario, la falta de apoyo estatal en muchas comunidades indígenas es una realidad que se debe decir no es ajena a la de muchas comunidades campesinas y de colonización. Producto de las condiciones de pobreza, tanto las poblaciones indígenas como campesinas se han inclinado hacia los cultivos ilícitos en búsqueda de mejores ingresos económicos que nunca se han podido generar desde una economía legal. La pertenencia a este grupo social, como el bajo nivel educativo, los problemas en la salud, en la nutrición y la pobreza, así como la falta de acceso a servicios básicos, ha hecho que los hogares indígenas presenten los indicadores más altos en pobreza y miseria, estimados por el índice de necesidades básicas insatisfechas. Y también ha presentado el menor índice en las condiciones de vida.
Los departamentos que presentan esa mayor densidad poblacional indígena presentan a su vez altos índices de necesidades básicas insatisfechas, acentuándose en mayor medida en las zonas rurales o periurbanas. El Observatorio de Democracia en 2017 presentó que las comunidades indígenas poseen un promedio reducido de años de educación equivalente al 6,6% respecto de las demás comunidades según su raza. Además, estudia la capacidad económica del hogar de los colombianos según su identificación étnica y observa que el 52,1% de los miembros de las comunidades indígenas no les alcanza el salario y peor aún tienen grandes dificultades para poder mantener una vida digna. La disponibilidad de alimentos es un problema central en el análisis de la pobreza dentro de las comunidades indígenas. No es producto de la incapacidad de la producción de alimentos, ni a un crecimiento desproporcionado de su población, ni a la falta de alimentos en Colombia, sino a la falta de acceso a los alimentos disponibles. Esto a su vez agudiza el tema de la desigualdad, ya que los niños, niñas y adolescentes constituyen en Colombia los principales grupos vulnerables y es un sujeto de especial protección constitucional. Según el autor Zambrano, una política pública de lucha contra la pobreza en pueblos indígenas no debe desconocer la existencia de relaciones, posiciones, conocimientos y estrategias surgidos de los procesos de construcción, mantenimiento y rescate de las identidades. El tratamiento de la pobreza en estas comunidades debe partir del reconocimiento de la diversidad que pueden formar un campo de relaciones interétnicas. Ahora bien, para concluir, a pesar de que el Estado colombiano ha intentado implementar varias herramientas o programas para reducir la pobreza en el país, especialmente en las comunidades de especial protección como lo son los pueblos indígenas, es una situación actual en la cual se encuentra esta comunidad viviendo diferentes factores que se agudizan con la ausencia estatal en estas regiones en las que habitan, lo que crea no solo una situación económica difícil, sino un contexto social con diferencia en el acceso a oportunidades, cosa que lleva a la vulneración directa de los derechos humanos de estos pueblos. Es por esto que, para generar una ayuda a este grupo social e históricamente vulnerado, se deben crear estrategias que busquen resolver de manera integral la pobreza, generando más sistemas de acceso a la educación, alimentación, servicios públicos, entre otros, con el fin de que estas comunidades puedan tener unas condiciones de vida dignas en una sociedad que respete sus derechos. Muchas gracias.